Buenos días, buenas tardes jóvenes. Soy la profesora Marilu Ragones y de nuevo y seguimos con la tercera parte de esta clase número 5. Bienvenidos, bienvenidas. Habíamos desarrollado en la segunda parte, la semana pasada, las ideas de Comte y la influencia del pensamiento de Comte en su época. Ahora vamos a seguir con uno de los discípulos de Comte, que es Émile Durkheim. Vamos a articular los textos que ustedes tienen, pero a la vez vamos a profundizar las ideas fundamentales. Vamos a la transparencia número 2. Vamos a iniciar esta parte planteando la figura de Émile Durkheim. Acá está una foto, se los presento. Está reconocido como el padre de la sociología de la educación. Nace en Francia en 1858, es decir, en la segunda mitad del siglo XIX, y muere en 1917, ya en el siglo XX. Durkheim provenía de una familia judía tradicional, de condición modesta, era hijo de un rabino, estaba destinado a esa función, pero renuncia a esa formación religiosa que estaba familiarmente, se le estaba destinando, y se dedica a estudiar filosofía en París. Es uno de los principales discípulos de Comte, como les decía recién. ¿Qué toma Durkheim de Comte? Primero, la idea de que la sociedad es un organismo, o por lo menos puede ser estudiada como un organismo, y esa es la idea de Comte. Durkheim la toma. Era ya una idea muy difundida en el momento, porque era una idea que permitía hacer analogías entre, por ejemplo, el cerebro y el parlamento de la sociedad. ¿Sí? O sea, se decía que el cerebro de la sociedad era el parlamento. O se identificaba la sangre que corre por las venas con el flujo de capitales. Esas metáforas servían para explicar que la sociedad podía ser estudiada como un organismo vivo y que cada parte de ese organismo tiene funciones específicas. Otra idea que Durkheim toma de Comte es su preocupación por las consecuencias de la revolución industrial. La industrialización y la consolidación del poder de la burguesía y la constitución de una clase de proletarios cuyas condiciones de vida y pauperización creciente le habían dado a la población características propias, era una de las preocupaciones de Durkheim y de muchos teóricos de la época. Otra influencia que recibe Durkheim es la de Darwin. Darwin publica su libro El origen de las especies en 1859. En ese libro, él enuncia su teoría acerca de la evolución de la vida y con esa teoría cuestiona las concepciones creacionistas acerca del origen del hombre y en general del origen de la vida, ¿sí? Darwin propone en su libro que no solo hay una evolución en las especies y en la vida, sino que la especie que sobrevive es la que se adapta. El libro de Darwin, más allá de los contenidos propios de la biología, es una apuesta al progreso. O sea, en la idea de Darwin, en esta idea de la evolución, hay una idea de progreso. La idea de que todo se inicia en estadios inferiores y avanza, ininterrumpidamente, de alguna forma, hacia estadios mejores, superiores. Y de esta forma se confirma la idea de progreso indefinido. ¿Se acuerdan? La idea de orden y progreso es el lema del positivismo del que veníamos hablando. En 1885, es decir, a la edad de 32 años, Durkheim obtiene una beca de estudio y se traslada a Alemania. Y ahí entra en contacto con Wilhelm Wundt. Wundt estaba llevando a cabo una serie de investigaciones en la psicología experimental y en ese momento Alemania estaba en un proceso de unificación nacional. ¿Y por qué les digo esto? Porque la ciencia en Alemania estaba, abocada a buscar cuáles eran las formas en las cuales los ciudadanos alemanes o los alemanes iban a poder construir esa unidad nacional. Y bueno, ahí estaban también las preocupaciones de Durkheim. La preocupación de Durkheim era el riesgo de disolución y de desintegración social. Vamos a la transparencia número 3.
Como les decía recién, la preocupación de la época era la relación entre individuo y sociedad y cómo lograr mantener una sociedad integrada, cómo evitar ese riesgo de disolución y de desintegración social. La preocupación de Durkheim está dentro de la turbulencia del siglo XIX y Durkheim la define como un estado de anomia. Durkheim habla de una sociedad anómica. En esa sociedad se expresan los desórdenes morales, las crisis de valores, en general, dice él, originadas por el debilitamiento de la autoridad de la disciplina tradicional. Para Durkheim eso ponía, digamos, en crisis o al menos en peligro el orden social. Pero ¿qué era la anomia para Durkheim? Si nosotros vamos al diccionario, anomia significa falta de ley, falta de leyes. Pero para Durkheim, además de una falta de leyes, que sería una cuestión, digamos, etimológica, significa falta de cohesión, falta de integración social. Cuando nos referimos a esto, cuando los límites se pierden y entonces los individuos no tienen ninguna regulación. Es ahí cuando los deseos individuales ya no son regulados por las reglas comunes, sino que la cuestión social está en crisis. Entonces, Durkheim sostiene que el vínculo social es ante todo un vínculo moral. Reitero, el vínculo social es ante todo un vínculo moral. Fíjense cómo él retoma las ideas de Comte, retoma algunas cosas de Kant, es decir, seguimos con la idea de lo moral. La moral, dice Durkheim, ¿qué es la moral? La moral son las reglas que presiden las relaciones de los hombres que conforman una sociedad. Para Durkheim, la moral, entendida en un sentido amplio, enuncia las condiciones de la solidaridad social. Esto permite, dice él, que el todo social sea un conjunto coherente, que no haya, digamos, una gran cantidad de enfrentamientos, ¿sí? Que sea posible la vida en común. Entonces, si la preocupación de la época era la relación entre individuo y sociedad, y la preocupación de Durkheim era cómo mantener una sociedad cohesionada e integrada, Durkheim dice que lo que mantiene integrada a una sociedad es la solidaridad. Es la solidaridad la que va a mantener a una sociedad integrada y cohesionada. Él reconoce dos formas de solidaridad social. Ambas están en relación con la organización del trabajo, es decir, él hace un estudio sobre cómo está dividido el trabajo y a partir de ahí establece cómo está cohesionada esa sociedad, o por lo menos cuáles son las formas que asume la solidaridad en esa sociedad. Él habla de dos tipos de solidaridad. La primera es una solidaridad a la que él le llama mecánica. Esa solidaridad mecánica es la que se produce en sociedades que tienen muy baja división en el trabajo, es decir, donde digamos, las funciones y las tareas en relación al trabajo están definidas sin requerimientos de capacidades especiales. Es, digamos, el tipo de solidaridad que se da en las sociedades primitivas, rurales, o en contextos de grupos familiares ampliados. El segundo tipo de solidaridad es la solidaridad orgánica, que es en sociedades donde hay una marcada división del trabajo y los individuos se especializan en tareas. ¿Sí? Ya hay una división y los individuos se especializan. En el caso, dice él, de las sociedades modernas, estamos hablando de una forma de solidaridad orgánica. Sociedades capitalistas, donde hay una red de interdependencia que complejiza la trama social, que también complejiza la trama legal, es decir, la trama del derecho. Entonces, para Durkheim hay una solidaridad mecánica en sociedades, digamos, más primitivas y con una baja división del trabajo, y una solidaridad orgánica
en sociedades modernas, capitalistas, donde hay una alta especialización en las tareas, en el trabajo. Siguiendo con la teoría de Durkheim, vamos a definir qué es un hecho social. Durkheim dice que un hecho social es un hecho que se define como las maneras de actuar, de pensar y de sentir que están fuera de las conciencias individuales y que tienen un poder coercitivo sobre los sujetos. Es decir, Durkheim dice que un hecho social son las maneras de actuar, de pensar y de sentir, que están fuera de las conciencias individuales, pero que están dotadas de un poder coercitivo, imperativo. Los hechos sociales son externos al individuo, pero actúan sobre él. Y dice él, la educación, por ejemplo, es un hecho social, porque incide coercitivamente sobre los individuos. Entonces, para Durkheim, la educación es un hecho social. Durkheim, siguiendo el texto que ustedes tienen, porque ustedes tienen un texto sobre Durkheim, ¿sí? Dice la educación, su naturaleza y su papel. Durkheim dice, la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que está especialmente destinado. ¿Sí? Durkheim, para explicar su idea de educación, afirma que hace falta, fíjense, una generación joven que va a sufrir o a la que se le va a imponer coercitivamente los contenidos, estados físicos, intelectuales, morales, ¿no es cierto?, por parte de una generación adulta. Es decir, Durkheim considera que la educación es una acción unidireccional, una acción de los adultos hacia los jóvenes. Vamos a la transparencia número 5. Seguimos con la lectura del texto, haciendo una interpretación y una explicación. Durkheim continúa diciendo que toda sociedad, tiene un sistema educacional que es a la vez único y múltiple, ¿sí? O sea, juega con estos dos opuestos, único y múltiple. ¿Qué sería lo múltiple? Lo múltiple es la enorme variedad de opciones de las que dispone un sujeto si puede desprenderse de los mandatos de la herencia. Bueno, supongo que Durkheim de alguna manera habrá pensado en sí mismo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que yo les contaba que la historia de él era ser un sujeto destinado a ser rabino? Bueno, él dice, hay una serie de opciones y las opciones son múltiples si los sujetos se zafan, ¿no es cierto?, se desprenden de los mandatos de la herencia. En ese sentido, el sistema educacional es múltiple. Pero, dice, esa multiplicidad no niega que hay una base común que la sociedad comparte. Entonces él dice, aun cuando los individuos hacen elecciones personales, esas elecciones están sobre una base común de ideas. O sea, no es que nosotros hacemos elecciones en el vacío, sino que las elecciones que hacemos están dentro de un abanico o de un espectro que es lo común de una sociedad, lo que todos comparten. Durkheim avanza y dice que en todos los pueblos, hay un cierto número de ideas, de sentimientos, de prácticas, dice, que hay que inculcarle a los niños, independientemente de la categoría social. Entonces, ¿qué es lo común? ¿Qué es esa base común? Recuerden que la preocupación de Durkheim es la desintegración social. Recuerden que lo que le preocupaba a Durkheim era la posibilidad de la crisis social. Entonces él dice, ¿qué es lo común? Lo común son ese conjunto de ideas que constituyen nuestro espíritu nacional. Reitero, espíritu nacional. Entonces, la educación, ¿qué debe hacer? Grabar esas ideas en la conciencia
del hombre. Entonces, si la sociedad para subsistir necesita esa base común, ¿no es cierto? Eso que está en el sustrato de esa sociedad, ¿cuál va a ser la función de la educación? Bueno, la educación va a tener una función homogeneizadora de esos sujetos, de esas poblaciones. Entonces, para que esa sociedad se mantenga cohesionada, se mantenga integrada, se mantenga compactada, incluso se me ocurre decir, ¿qué tiene que hacer la educación? Homogeneizar a la población, ¿sí? Digamos, sostener un grupo de ideas comunes. A la vez, bueno, él dice, no solamente homogeneizar, también su opuesto, la diferenciación. Entonces, la diferenciación también es una función de la educación que tiene que ver con estas posibilidades de elecciones personales. Entonces, ¿qué dice él? ¿En qué va a consistir la educación? La educación va a consistir en esa socialización metódica de las generaciones jóvenes. Entonces, para completar esta idea, él dice, hay un ser individual que tenemos nosotros, que estaría, digamos, construido a partir de esas posibilidades de diferenciación o de esas posibilidades de la multiplicidad de opciones que tenemos. Hay un ser individual, pero hay un ser social. Entonces, ¿qué es ese ser social? El ser social es ese sistema de ideas, de sentimientos, de costumbres, ¿sí? Que están, digamos, formando parte de ese grupo mayor al que pertenecemos. Entonces, el formar ese ser social, esa es la función de la educación. Ese es el fin de la educación. Y Durkheim lo dice clarísimo ahí. Una reflexión que quiero hacer en relación a esto. ¿Por qué nosotros, o en general yo suelo insistir mucho en estudiar Durkheim? Porque Durkheim es un sociólogo clásico cuyas ideas se han sostenido a lo largo del tiempo. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo por qué. Recuerden que yo les decía, estamos hablando de un momento en el cual, por ejemplo, Alemania e Italia están en un proceso de unificación nacional. Ellos también están construyendo toda ese grupo de creencias religiosas, opiniones, prácticas morales, alrededor de las cuales, digamos, van a compactar cada uno su sociedad. Entonces, los italianos están armando qué es el ser italiano, ¿sí? ¿Qué es ser italiano? Lo mismo los alemanes. Para eso van recogiendo, por ejemplo, el folclore, van recogiendo los mitos, van haciendo, digamos, un gran inventario que iría diciendo qué es ser un sujeto alemán o qué es ser un sujeto italiano. Entonces, el pensamiento de Durkheim está adentro de ese conjunto de pensadores que están buscando construir una sociedad nacional. Y lo dice clarito él ahí, ¿no es cierto? Las opiniones, las prácticas morales, las tradiciones nacionales o profesionales, el ser nacional, dice por ahí, digamos, en otras palabras. Entonces, esto sigue vigente. Esto sigue vigente. ¿Por qué sigue vigente? Porque hasta el día de hoy, esa tensión entre el ser individual, digamos, lo que es lo propio, lo que es individual, entra en contradicción con ese ser social, ¿sí? Ya lo vamos a ver con un poco más de detalle. Vamos a la transparencia número 6. Recién les decía a ustedes que se mantiene hasta el día de hoy, o por lo menos tiene vigencia hasta el día de hoy, el pensamiento de Durkheim, al menos en sus aspectos más generales, ¿no? Y yo les decía, hay una tensión entre el ser social y el ser individual, que son estos dos conceptos de los que habla Durkheim. Pero en realidad, hablar de tensión sería, necesito explicar qué quiere decir hablar de una tensión. Para Durkheim no son lo uno o lo otro, ¿sí? Es decir, no son opuestos. Para Durkheim no puede haber ser individual, no puede haber ser, digamos, o vida personal si no hay antes un ser social. O sea, no es que yo elijo ser lo que soy.
es que elijo en un abanico de opciones. O sea, vuelvo a la idea original. No es o lo social o lo individual. Es que lo individual está asentado en la base de algo social. Fíjense el concepto de individuo que tiene Durkheim. Durkheim dice que el individuo es un terreno casi virgen en el cual hay que edificar partiendo de la nada. Eso lo dice expresamente ahí en el texto que ustedes están leyendo. Dice, el sujeto es un ser egoísta y asocial. Y es a ese sujeto al que hay que inculcarle la moral, solamente bajo una acción proveniente del exterior. Entonces dice la acción, digamos, la educación responde a las necesidades sociales. Ahí yo les he puesto en la transparencia lo primero, ¿no es cierto? ¿Por qué dice Durkheim que la educación es un hecho social? Porque justamente tiene ese poder coercitivo sobre los individuos. Y a continuación, yo les he traído acá dos frases que me parece que resumen muy bien este pensamiento, ¿no? Él dice, resulta baladí pensar que podemos educar a nuestros hijos como lo deseamos. Existen unas costumbres a las que nos vemos obligados a someternos, ¿sí? ¿Y por qué no le preguntan ustedes? ¿Por qué no se preguntan en esa familia en la cual ustedes viven, en la cual están? A ver, pregunten, ¿ustedes me han educado como ustedes querían o qué han cedido de lo social? No quisiera estar en la respuesta de sus padres, ¿no es cierto? Pero a ver, hay una fantasía o hay, digamos, una ilusión de que todo comienza con el propio sujeto. Y eso no es así. Es decir, el sujeto hace cosas o toma decisiones sobre una base previa, ¿sí? Entonces, para Durkheim, el hombre es un ser, digamos, que puede tomar decisiones sobre una base de, digamos, una base social, una base común. Después, digamos, como para Durkheim, digamos, la educación es un hecho social, ¿no es cierto? Y que está, digamos, con ese poder coercitivo, ¿no es cierto?, sobre los sujetos. Él dice, los sistemas educativos dependen estrechamente de la religión, de la organización política, del nivel de desarrollo de la ciencia, del estado de la industria, etcétera, ¿sí? Entonces, es más, dice por ahí, en cada momento existe un tipo regulador educacional del que no podemos apartarnos, sin toparnos con resistencias, ¿no es cierto? Entonces, reitero, a ver, la vigencia del pensamiento de Durkheim. Fíjense, en este momento, mayo 2020, hay una enorme discusión, a pesar de que estamos en el medio de la pandemia y todo lo demás, digamos, previo a la pandemia incluso, hay discusiones acerca de qué es lo que vamos a transmitirles a los demás, qué es lo que vamos a transmitirle a las generaciones que siguen. Si lo que vamos a transmitir va a estar sostenido sobre una base común que se considera que forma parte de lo nacional, o si lo que vamos a transmitir tiene una preeminencia, ¿sí?, de la conciencia individual, ¿sí? Cuando hay una preeminencia de la conciencia individual sobre lo social, estaríamos diciendo que estamos en situaciones de anomia, ¿sí?, desde el pensamiento de Durkheim. A ver, piénsenlo ustedes. Piénsenlo cuando nosotros tenemos estas, por supuesto, infinitas discusiones acerca de educación, con los amigos, con la familia, etc. Y en este momento, un montón. ¿Qué es lo que prima? ¿Qué es lo que prima en esas discusiones? Prima la conciencia individual, personal, la que dice lo que yo pienso es lo que debe hacerse sobre lo social, o prima esa otra que dice, bueno, socialmente hay algo sobre lo cual nosotros tenemos que sostenernos para sobre eso pensar para los demás. A ver, piensen esto, piénsenlo para sus vidas. Les decía en la transparencia 6
que piensen ustedes a partir de los conceptos de Durkheim. Piensen las elecciones personales, individuales, particulares que ustedes pueden haber hecho, digamos, sobre la base de ese grupo de ideas que son sociales, sobre ese ser social que ha construido la educación. Piénsenlo para ustedes, porque fíjense, ¿qué es lo que dice Durkheim? Durkheim dice, a pesar de todo, digamos, a pesar de esa fuerza que tiene la educación y que se impone, los sujetos mismos están interesados en esa sumisión. Para Durkheim, los sujetos buscan estar sometidos, estar adentro, estar contenidos, estar cohesionados adentro de ese grupo social, ¿sí? Dice, ellos mismos están interesados en esa sumisión, pues el ser nuevo que la acción colectiva a través de la educación crea en cada uno de nosotros, constituye lo que mejor se puede encontrar en cada individuo. Es decir, ¿qué dice Durkheim? Que lo mejor que a uno le puede pasar, digamos, el mejor o la mejor posibilidad de ser un sujeto humano desarrollado y lo mejor que digamos, podemos ser, está si nosotros nos sometemos a esa coacción, a esa fuerza de la educación. ¿Sí? Dice, a continuación, dice, la sociedad nos hace salir de nuestro aislamiento individual. Acuérdense que él decía, el sujeto es asocial y egoísta. Dice, nos obliga a tener en cuenta otros intereses que no son los nuestros propiamente dichos. Nos ha enseñado a dominar nuestras pasiones, a limitarnos, a privarnos, a sacrificarnos, a subordinar nuestros fines personales en pro de fines más elevados. ¿Sí? Bien. Pregunto, ¿qué opinan de esto? ¿Qué les parece esta fuerza? ¿Y qué les parece esta descripción que hace Durkheim de lo que es la educación? Piénsenla en ustedes. Piénsenla, a ver, ¿cuál es, digamos, en qué consiste esto? ¿Cómo jugaría en lo que ustedes pueden pensar en este momento este interés en la sumisión? Fíjense, él dice, los sujetos están interesados en esa sumisión. ¿Sí? Vamos a la transparencia número 8. Vamos a seguir analizando el pensamiento de Durkheim. Para Durkheim, los hechos sociales que ya hemos definido cumplen funciones. Los hechos sociales cumplen funciones. ¿Qué es una función? Una función es una relación. Entonces, la función es la correspondencia. En el caso que estamos analizando, la función es la correspondencia entre el hecho social, cualquiera sea, entre el hecho social y las necesidades generales de ese organismo social. Es decir, la función es la correspondencia entre el hecho social, que podría ser educación, y las necesidades sociales. Entonces, para Durkheim, la educación es un hecho social porque cumple con las necesidades del todo social. Restringe las pasiones, las orienta, ¿sí? Les da un fin, etcétera, eso que habíamos hablado recién. Entonces, la educación tiene una función social, tiene la función de moldear, de regular, de dar forma, como él dice, ¿no es cierto? Suscitar, desarrollar en el niño el número de estados físicos, etcétera, que tienen en la definición. En las ideas de Durkheim hay una noción muy fuerte de que la educación busca que el sujeto se adapte a la sociedad, que se adapte a la sociedad, repito, al modelo de la biología, ¿no es cierto? Así como decíamos las influencias de Darwin, el que sobrevive es el que se adapta. Bueno, de ahí viene, ¿no es cierto? O sea, se busca que la educación sea para adaptar a los sujetos a la sociedad, para adaptar a estos sujetos al ambiente en el que viven, tomando la metáfora de la biología.
En ese sentido se dice que Durkheim es un funcionalista, ¿sí? Se habla del funcionalismo de Durkheim. El funcionalismo entonces concibe a la sociedad como un conjunto de partes, normalmente son instituciones, que funcionan medianamente ajustadas, ¿no es cierto?, de una manera medianamente ajustada para mantener el conjunto. Si una de las partes funciona mal, ¿no es cierto?, hay que hacer el reajuste para que ese todo social funcione bien. Entonces, sin una unidad moral de los individuos, para Durkheim, cualquier sociedad, ya sea primitiva o moderna, tiende a degenerarse y a deteriorarse. Es por eso que la restauración de ese orden moral va a ser la función de la educación. Entonces, la educación en la teoría funcionalista de Durkheim es la encargada de garantizar la comunión moral de la sociedad, ¿sí? La comunión moral de la sociedad y la cohesión de los ciudadanos. Esa cohesión va a estar dada, ¿no es cierto?, por la adhesión a ese conjunto de ideas, de hábitos compartidos. Entonces, por eso hablamos de que la educación va a cumplir esa función, digamos, de socialización metódica de las jóvenes generaciones. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo llega la sociedad a ese punto? Durkheim dice que para dar cumplimiento a esto, la educación debe institucionalizarse y universalizarse en la escuela, ¿sí? Entonces, la escuela va a ser, digamos, el mejor dispositivo con que cuenta la sociedad para que los sujetos se adapten socialmente. Entonces, así, esta institución escuela va a asegurar el cumplimiento, digamos, de la transmisión de la cultura por medio de ese poder coercitivo que tiene, digamos, la escuela también, ¿no es cierto? Bueno, estas ideas centrales del pensamiento de Durkheim son las que van a sentar las bases de lo que nosotros decimos la sociología de la educación, ¿sí? Que es una parte de la gran disciplina, digamos, pedagogía, así como una rama especializada de estudios de la relación entre educación y sociedad. Vamos a la transparencia 9 de esta tercera parte. Esta transparencia es nada más que una transparencia de síntesis, de cierre de esta tercera parte. ¿Y cómo la cerraríamos? Primero, definiendo qué es la educación para Durkheim. La educación es un hecho social que se impone al individuo. Es un proceso de socialización, forma el ser social y el ser individual. Tiene una función homogeneizadora y diferenciadora para mantener la cohesión social. Sirve a la construcción de la comunión moral entre los sujetos de la sociedad y ejerce un poder irresistible, regulando al ser por naturaleza egoísta y asocial. Esta educación se institucionaliza en la escuela. Bueno, cerramos esta tercera parte de la clase número 5. Hasta acá llegamos con esta tercera parte. Ahora iniciamos la cuarta y última parte de esta clase número 5. Gracias.